Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. ...8:42, 7:42 en las Islas Canarias. Estoy muy bien acompañada en esta mesa de debate de Mañanas en Libertad. Sepan ustedes que hoy no está Luis del Pino, pero mañana sí. Hoy no está pues porque ayer estuvo presentando su libro en Asturias y terminó, como se suele decir, a altas horas de la madrugada. No eran altas horas de la madrugada, pero bueno, que le viene bastante bien descansar un poco y que sobre todo me ha dejado en muy buenas manos las de don Marcos de Quinto. ¿Qué tal, Marcos? Muy buenos días. Muy bien, muy buenos días. Y si me permites, le quería mandar un beso al amor de mi vida, que se llama Sofía. Y bueno, y que está yendo al colegio. No es profesora, es alumna y tiene 5 años. Exacto, tiene que acudir esta misma mañana a sus obligaciones con las aulas, así que Sofía, que tengas un buen día, que estudies mucho, que te portes bien. Y que no te adoctrinen. Eso, y sobre todo que te ayuden en casa a pensar por ti misma y que te rodeen de buenos valores, que eso es muy importante, no tanto que también la formación que vas a tener en el colegio como la formación que se te da en casa, que es algo crucial. Esto también se lo podríamos decir a Yolanda Díaz. Claro, pues pero bueno, ya es mayorcita. El caso es que no sé si nos va a hacer caso ni Yolanda Díaz ni Mónica García, que también ha hecho unas declaraciones finas y exquisitas. En fin, cada vez que hablan sube el pan. Y para analizar todo esto también tengo a Juan Carlos Tellez, redactor jefe de Voz Media. Don Juan Carlos, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy feliz de estar aquí. Y además con un montón de temas encima de la mesa, relacionados como por ejemplo con Álvaro García Ortiz y la manera en la que ha borrado su teléfono móvil, relacionado con un concepto que tiene mucho que ver con Estados Unidos. Hablamos de los aranceles y de un concepto que les digo que yo se lo escuché por primera vez a don Marcos de Quinto, esos autoaranceles, porque ahora todo el mundo se está centrando las vestiduras por lo que puede venir desde Estados Unidos. Fíjense ustedes cómo será que el propio Pedro Sánchez ha tenido que acudir a los brazos de Ursula von der Leyen a pedir más gasto para ciertas partidas que sirvan para hacer frente a Donald Trump. Don Juan Carlos Tellez, que conoce muy de cerca la información de Estados Unidos por lo que se publica en Voz Media, sabe bien de lo que estamos hablando y sobre todo de esas medidas que está anunciando pues para proteger lo suyo, ¿no? La industria norteamericana. Sí, vamos a ver, lo que está haciendo Donald Trump es algo tan escandaloso e insospechado como cumplir con su programa electoral. Quiero decir, que ahora Europa, como siempre, vaya 40, 50, 60 pasos, no sé si pasos, años o años luz por detrás y empiece esto, ya sabes cómo es la burocracia europea, ¿no? Vamos a abrir un debate de franco consenso para intentar, y Francia pide, pero vamos a ver qué pide Alemania, y esperemos a las elecciones alemanas, y mientras tanto Pedro Sánchez por otro lado. Bueno, pues esto demuestra un poco lo que es Europa, cuando Donald Trump no ha hecho otra cosa que cumplir su promesa electoral, que es ese America First. Y entre otras muchas cosas en ese America First es la imposición de aranceles. Donald Trump está haciendo política de lo que es. O sea, yo siempre he recomendado el libro del arte de negociar de Donald Trump. Él es un negociador. Lo estamos viendo desde que llegó. El primer día ya impuso aranceles, ¿no?, a Canadá y a México. México y Canadá negociaron, oye, pues te reforzamos la frontera, y en vez de un 25, un 10, oye, pues te los quito, si durante un mes demuestras que puedes reforzar esta frontera. Europa con su soberbia habitual de mirar por encima del hombro a los Estados Unidos, pues nada, ha estado durmiendo, ha estado silente, y ahora, cuando ven que las renovables españolas les va a caer un 29, cuando ven que el día 12 de marzo empieza el impuesto sobre también el acero, ¿no?, y el aluminio y demás, pues empiezan a hacer esos pequeños movimientos que al final no sirven para nada. Yo creo que lo que hay que hacer en cuanto ya a Europa, no en cuanto a Estados Unidos, es responder. Quiero decir, si tú quieres hablar de guerra comercial, habla de guerra comercial. ¿Cómo se hacen las guerras? Pues respondiendo, ¿no? Tienes que ver si tienes la fuerza para atacar a Estados Unidos, o a lo mejor te puedes sentar a negociar con un hombre de negocios como es Donald Trump. Oiga, señor Trump, que en vez de subirle a nosotros los aranceles como rabieta,
vamos a bajar, vamos a dejar que General Motors, que Ford metan aquí sus vehículos, en vez de seguir negociando con China, vamos a abrir un poquito más las puertas al vehículo, por ejemplo, por poner un ejemplo, al vehículo norteamericano. Y Donald Trump seguro que no te va a meter ese 29% ni ese 25% al aluminio y al acero. Pero bueno, Europa está en lo que está, en ese batiburrillo de burócratas a sueldo de intereses que poco tienen que ver con la Unión Europea o con Europa en sí. Y nada, a seguir mareando la perdiz mientras Donald Trump pues hace su política, que no es otra que pues el America First. Es que me sorprende que nos rasguemos las vestiduras, o que algunos se rasguen las vestiduras cuando lo que está haciendo un político es cumplir con su programa electoral. Claro, acostumbrados al trilero de la Moncloa, al de la no a la amnistía, al de no puedo dormir con un ministro de Podemos en mi gabinete, pues claro, te sorprende que Donald Trump cumpla lo suyo. ¡Oh, escándalo! Esos cambios de opinión, efectivamente. Sí, mira, a ver si se me entiende la ironía, que es difícil en la radio. Donald Trump es un friki, y es un friki en el sentido de que hace una cosa absolutamente inusual, porque no estamos acostumbrados aquí en Europa a ello, que es que defiende a sus ciudadanos. Y como estamos tan acostumbrados a tener gobiernos en Europa o incluso aquí en España que no defiende a sus ciudadanos, pues por eso digo que es un friki, porque es una cosa absolutamente excepcional, extraordinaria y rara. Es decir, en estos momentos él dice, yo no quiero en mi país droga. Y en estos momentos, pues oye, como la droga aparentemente está pasando el fentanilo por la frontera de México, dice, pues eso hay que blindarla, y se pone serio con México para conseguir que no haya droga. Por ejemplo, aquí en Europa y concretamente en España no queremos droga, pero lo que hace Marlaska es quitar toda lo que es la Guardia Civil de la frontera sur para que puedan las lanchas ya pasearse, incluso llegando a Sevilla por el Guadalquivir. Es absolutamente lo contrario. También dice, oye, no quiero inmigración ilegal, y como me está entrando mucha por la frontera de Canadá, oye, pues se pone chulo con Canadá para impedir que llegue. Nosotros aquí lo único que hacemos es que la Cruz Roja les ponga mantitas rojas para que coja y pues eso, estén más a gusto. Y por otro lado, lo que también dice Trump, oye, yo quiero controlar los recursos, quiero tirar raras, quiero tal. Y entonces en estos momentos se está viendo que China se va a quedar con Groenlandia o amenaza con eso, o se está apropiando del comercio porque llega a acuerdos con Panamá para controlar el canal de Panamá, y él dice, no, los norteamericanos, el interés de los norteamericanos es que China no se quede con Groenlandia ni tampoco controle el canal de Panamá. Y entonces coge y lo consigue. Entonces, por eso digo que es un friki, porque si yo fuera norteamericano, he vivido, sabes, en Norteamérica bastante tiempo, pero si yo fuera norteamericano diría, este hombre me está defendiendo. Pues lo mismo, yo creo que necesitaríamos en Europa, en vez de una Ursula von der Leyen, pues una Ursula von der Trump. Y a lo mejor aquí en España pues necesitaríamos, en vez de un Núñez Feijóo, un Núñez Trump o un Abascal o cualquier otra cosa. Pero esto es simplemente lo que está haciendo. Y con el tema de aranceles, esto es una risa, porque los aranceles, es decir, está amaga con aranceles, porque él tiene un estilo de negociar que no es el de los políticos al uso. Oye, y a mí lo más importante de un esquema de negociación es que no sabe negociar, es que tal. No, lo bueno es que sea efectivo. ¿Cómo lo hace? Pues bueno, pues él tiene su estilo de negociación, que yo creo que es mucho más importante que el de Álvarez, y en estos momentos pues nos hemos quedado fuera de juego y vamos a pasarlo bastante mal, porque con el tema de Israel en estos momentos y la amenaza que ha dicho, oye, si saco a los de Gaza, aquellos países que unilateralmente han reconocido a Palestina, como puede ser Irlanda o España, pues que se los coman. Y cuidado, porque el que tenemos en la Moncloa es muy chulito, y lo que pasa que no sabe que con esta gente es muy distinto, el equipo de Trump es muy distinto, y yo creo que le han cogido la medida. Luego tendrá que ir con cuidado. Es que ha cambiado sustancialmente las cuestiones a nivel internacional, y sobre todo en el caso de Oriente Medio, que yo creo que había muchas personas que sabían que con Biden, bueno, en fin, se le podía controlar más o menos, y en el caso de Donald Trump no. Y en particular lo que está pasando con los aranceles es que tenemos una Europa pobre, una Unión Europea débil. Si hubiéramos tenido una Unión Europea más fuerte, la posición de negociación de cara a Donald Trump sería otra, completamente distinta. Sí, pero muchas veces cuando se habla del tema de los aranceles no se está contando a la gente la verdadera historia. O sea, yo me acuerdo perfectamente que Estados Unidos tuvo una queja sobre las ayudas estatales al Airbus.
Este y esto no conflicto se cuenta a con la Boeing gente. y Entonces, Airbus, claro, Estados Unidos diga, oiga, usted está compitiendo con Boeing porque está dando ayudas estatales a Airbus. Y cuando ellos cogen y dicen qué porcentaje tiene cada país de Airbus, entonces dice, Italia tiene tanto, vale, pues contra Italia le colocamos un gravamen en los vinos. España tiene tal, ¿qué le hace daño a España? El calzado y tal. Y te colocan eso. Pero es una respuesta a una agresión previa, pero esa agresión previa, como no se comenta a la gente, dice, no, mira qué malos son los norteamericanos. Digo, por favor, hay que contar la historia entera. Y en el caso de Airbus y en el caso de Boeing, hay que decir que Europa tuvo un papel bastante discretito en esas negociaciones. Sí, o sea, sí. que tampoco es que es lo típico que dijéramos, ¿no? Es que han sacado la cara por nosotros, por esta industria tan importante que es en Europa. No, es que no fue el caso. Sino que al final actuaron con una posición minimalista. Sí. En el caso de Donald Trump, decía don Marcos de Quinto con mucho acierto que a la hora de negociar tiene una actitud en la que siempre va a máximos, esa actitud maximalista, y luego ya va recogiendo cable. Pero fíjate, el problema de Europa es que es un cero a la izquierda. Porque ahora, por ejemplo, está hablando la gente de qué es lo que va a hacer en Ucrania, Trump, no sé qué, no sé cuántos. Ese no es el problema. El problema es qué ha hecho Europa y qué va a hacer Europa. Entonces, Europa lo que hace es esconderse debajo de la mesa, porque el problema no es de Trump con Ucrania, el problema es de Europa con Ucrania. Lo que pasa es que Europa no está dispuesta a dar armamento a Ucrania en la medida que lo necesita, ni tampoco a poner a sus jóvenes europeos a que combatan en pie a tierra. ¿Y qué hace Europa? Yo me meto debajo de la mesa y le digo a Trump, oye, por favor, solucióname esto, que sean chicos norteamericanos jóvenes los que vayan a perder la vida dentro de Ucrania. Y Trump dice, oiga, ustedes incrementen su presupuesto militar y es un problema suyo. Y como Europa no hace nada, pues al final, oye, Trump trata de parar esto y enseguida ya le hemos pasado la pelota. Ahora ya el debate es si Trump lo está haciendo bien o mal en Ucrania. Ese no es el debate. El debate es qué narices está haciendo Europa. Y fíjense ustedes qué importante es esto que dice don Marcos de Quinto relacionado con el presupuesto destinado a defensa. Solicitó Donald Trump que se incrementara un 2% el tema de la defensa en la parte de la OTAN. Y en vez de eso, ¿qué ha hecho Pedro Sánchez? Ha acudido a Ursula von der Leyen a pedirle más presupuesto a Europa para cuestiones como la transición ecológica y el cambio digital. La transición ecológica y el cambio digital. ¿Esos son realmente los problemas de nuestro país? ¿Son los problemas de Europa? Pregunto. Pero es que ahí pueden pillar. Claro, efectivamente. A la saca. Porque lo que comentaba don Marcos de cuando habla del friquismo, ¿no? De friki, de un outsider, ¿no? que es Donald Trump, es que enfrente tenemos un asunto aquí peliagudo, porque hemos pasado de una Europa y una España que pasa de sus ciudadanos, que los ignora, a una Europa y una España que va contra sus ciudadanos. Y ojo a esto, porque esto es importante. Cambiar ese paradigma es muy complicado. O sea, ya cuando, no solamente en tema arancelario, lo que comentabas, la guerra contra Hamas, contra el terrorismo, Donald Trump lo tiene muy claro. De hecho, ayer Hamas incumplió dijo que iba a incumplir la última entrega de rehenes del sábado, y Trump no ha tenido mucha ambigüedad. La frase, como no los entreguéis desataré el infierno, creo que se entiende bastante bien. Y aquí en España ya no es que pasemos, que nos hagamos los tontos, es que nos posicionamos claramente del lado del terrorismo. Jamás es terrorismo, y aquí tenemos ministros que son pro-terroristas, que se han manifestado a favor de los terroristas, no a favor de Palestina, no a favor de... Un pequeño inciso, porque esto es un tema curioso. A lo mejor la izquierda preferiría que la actitud que tomara Norteamérica o Israel fuera similar a la de Hamas. ¿A qué me refiero? Si te voy a dar 1.300 presos que están condenados por terrorismo a cambio de 33 inocentes porque eran civiles que secuestrasteis, si ese es el intercambio, como uno de los 33 me aparezca muerto, pues hacemos la división y no sé si serían 300 de estos los paso a cuchillo, porque además están condenados. Lo mismo. Y entonces se juega con la misma moral. Pero si se jugara con la misma moral, menudo escándalo se montaba. Pero esto es lo que hay que decirle a la gente. Como alguno de los 33 me aparezca muerto, en vez de devolverte estos, tal, y voy a hacer el cómputo equivalente. Que eso sería una cuestión bastante lógica, de sentido común, pero, ¿no? Bueno, ¿cómo se pondría a la izquierda? Pero yo lo propongo, ¿eh? Sí, no, pero aparte es que aquí ya te digo, es al revés. No es que Europa o España, en este caso, la esté a verlas venir, es que encima se posiciona. Estás intercambiando inocentes por asesinos lado... convictos. Sí, que por y eso, además por eso, número, ¿eh? Por eso está feo. Porque en Israel hay jueces palestinos. Correcto. Que son convictos. Está feo decir eso de intercambio de rehenes. No es intercambio de rehenes, es intercambio de rehenes por presos.
presos. Exacto. Por presos y terroristas. Pero bueno, más allá de eso, es verdad que tenemos gobernantes aquí en Europa que están en contra de su pueblo, están en contra, lo vemos con la asfixia constante al ciudadano de a pie. Y por ahí también va las ayudas que pide Pedro Sánchez, ¿no? Ese incremento en estas películas que tiene de fondos de cohesión para las renovables, para el cambio climático, porque al final él se siente a gusto con ese discurso que sé que le compran tanto sus socios, que son los que están cómodos con esa coartada, porque los socios de Pedro Sánchez están cómodos con Pedro Sánchez en el gobierno. No, cada día vemos en la prensa las horas están contadas para Pedro Sánchez, el PNV, Sumar, Junts, nada. Pedro Sánchez tiene secuestrado algo muy importante en España, y es que tiene secuestrado el Producto Interior Bruto de los españoles. Pedro Sánchez tiene todo el erario a su poder, y Pedro Sánchez no tiene ningún complejo, ningún reparo, que los anteriores sí que algo tuvieron en su momento. Él ha roto esa norma de gastarlo. Quiero decir, Bildu va a apoyar a Pedro Sánchez siempre. Bildu va a apoyar a Pedro Sánchez, aunque pasado mañana vuelvan a levantar una caja con cal viva y con 2 terroristas sepultados por el PSOE en cal viva, como pasó en su momento con Lasa y Zabala. Mientras Pedro Sánchez suelte el dinero, eso se va a maquillar, y por supuesto con la complicidad también, como no, de los medios de comunicación que, bueno, si es que lo estamos viendo. Volviendo al tema de Hamás, ¿de quién hablan los medios de comunicación? ¿A quién valoran? ¿De quién dan por buenos los datos? De Hamás. Yo estoy harto de ver cualquier agencia, cualquier televisión de España, de las públicas, de las privadas, de todas, porque por desgracia estamos todos igual. No sé cuántos mil muertos, Israel ha matado a no sé cuántas mil personas en la guerra de Gaza. Fuente, el Ministerio de Salud de Hamás. Claro, es que así ¿Qué coño esas... es, con perdón, el Ministerio de Salud de Hamás? Estamos dando voz a los terroristas, con lo cual la dinámica de estar en contra del pueblo y de estar con el lado malo de la historia no solamente es del gobierno español, sino también con mucho apoyo parlamentario y con mucho apoyo de los medios de comunicación, porque él tiene el dinero y él lo ha ido soltando, y aquí somos muy agradecidos. Bueno, nos acercamos a las 9 de la mañana, a las 8 en las Islas Canarias. Es un momento para hacer una pausa publicitaria, y yo les invito a que se acerquen a nuestras redes sociales, porque ahí tenemos una pregunta que le hemos lanzado en nuestra encuesta relacionada con Pedro Sánchez y cuándo va a dejar el gobierno, si va a ser próximamente en este mismo año, 2027, 2031... ¿O les pasa a ustedes como a mí, que yo no lo tengo claro, y con Pedro Sánchez puede pasar absolutamente cualquier cosa? Lo dicho, pausa publicitaria, y seguimos aquí con Marcos de Quinto y Juan Carlos Tellez en la tertulia de Mañanas en Libertad. El Toro TV también es Radio Libertad. El restaurante El Torreón está de moda. Vende copas a la cima del Monte del Pardo. O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña. Y los mejores pescados y carnes, como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados, grandes vinos y licores. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com. El DHA Omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. Si quiere solucionar con éxito su pérdida auditiva, visite Mi Centro Auditivo. Profesionales expertos con más de 20 años de experiencia en la mejora eficaz de la audición. En Mi Centro Auditivo le ofrecen la tecnología más vanguardista, como los audífonos Phonak, que cuentan con los avances más novedosos en prestaciones tecnológicas, diseño y conectividad. Reserve su cita y disfrute de un mayor bienestar con una mejor audición. Comienza tus mañanas en libertad. Radio Libertad. Está harto de que le hagan esperar al teléfono, de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a Incos al 91 032 69 47. Os
Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y Comunidad Terapéutica San Antonio. Infórmese en el 952 20 14 64 de Málaga o en www.hospitalsanfrancisco.com. ¿Quiere anunciarse en la radio y no sabe por dónde empezar? En Radio Libertad le brindamos la oportunidad de promocionar su negocio en una emisora comprometida con la libertad de expresión. Aproveche nuestras ofertas exclusivas para nuevos clientes. Además, si aún no tiene su anuncio preparado, no se preocupe, nosotros lo creamos por usted. Contáctenos hoy mismo a través de publicidad@radiolibertad.es o llámenos al 91 732 4895. No lo piense más, anúnciese en Radio Libertad. La libertad en tu radio. Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. Bueno, 9:02, 8:02 en las Islas Canarias. Incorpora esta mesa de tertulia de Mañanas en Libertad doña Ainhoa García. Muy buenos días, Ainhoa. Muy buenos días. Ella es portavoz nacional de Familia y Asuntos Locales de Vox. Les contábamos en las noticias que Vox ha proclamado a 12 nuevos portavoces nacionales en 12 materias concretas. Y les podrá gustar más o les podrá gustar menos, pero a mí había una cosa que me gustaba mucho de estas portavocías y es que tienen nombres específicos. Estamos hablando de familia, estamos hablando de trabajo y campo, estamos hablando de industria, estamos hablando de seguridad, de inmigración, de economía, de energía, cosas concretas que se alejan un poco de otro tipo de portavocías en las que se habla, por ejemplo, de movilización y reto digital, que no sabemos muy bien lo que es, de igualdad, de conciliación, de desarrollo sostenible. ¿Ustedes qué prefieren, campo y trabajo o desarrollo sostenible? Bueno, pues yo, Ainhoa, lo tengo muy claro. Y yo creo que, como tú, muy buena parte de los españoles. Al final son asuntos clave para Vox, pero sobre todo para cualquier ciudadano. Son asuntos que están en nuestro día a día, pero que por diversas causas, entre ellas a lo mejor poner el foco en ese tipo de departamentos que acabas de citar, que poco o nada nos favorecen, hemos perdido un poco el sentido y hemos perdido un poco el cuidar de lo que de verdad importa. Esto es una cuestión sumamente importante, sobre todo que son grupos de trabajo. Y cuando decimos grupos de trabajo, a ti, Ainhoa, en concreto te queremos preguntar por lo que va a pasar en torno a la familia, la natalidad, la sociedad. ¿Qué medidas proponéis? ¿Qué se está haciendo? ¿Y qué rumbo debe tomar las políticas de España, en vuestra opinión, en esta materia? Para Vox, la familia es un asunto clave, es un asunto capital y así lo ha demostrado desde el comienzo. De hecho, en el mandato fundacional del partido ya aparece la familia como pilar esencial, como institución básica y de la que tienen que partir todas las políticas. Esto no es más que una continuidad de esa idea, y lo que pretendemos es desarrollar medidas o desarrollar políticas con una perspectiva de familia, porque pues el bipartidismo fallido de los últimos 40 años, ¿qué es lo que ha conseguido? Pues que nuestros jóvenes pierdan un poco la ilusión, no pueden acceder a una vivienda, tienen unos salarios precarios, una inestabilidad laboral que no hemos vivido en décadas. ¿Qué joven va a querer así independizarse? ¿Qué joven va a querer formar una familia? Pero es que además vivimos una emergencia demográfica. Los datos dan mucho miedo. Tenemos, desde el año 2013, el índice de natalidad ha bajado un 24,1%. Somos uno de los países con la tasa de natalidad más baja. Si nos comparamos con países del entorno como Portugal o como Francia, estamos entre 2-3 puntos por debajo. Si todo esto tú le sumas esas políticas fallidas, pues nos vamos a encontrar con un colapso de los servicios, con una caída de las pensiones, sin futuro, porque sin crecimiento demográfico no hay ni crecimiento económico ni social y por lo tanto no hay futuro. Ha puesto Ainhoa García el foco en las pensiones y es uno de los temas más comentados de los últimos tiempos. Lógicamente saben ustedes que necesitamos niños que solemos decir que paguen nuestras pensiones. Es importante contar que en
esta mesa han aportado bastante. Hasta donde yo tengo entendido, don Marcos de Quinto creo que tiene 4. Yo tengo 4, pero quería decir solamente una pequeña puntualización. Por supuesto, yo estoy a favor de la natalidad y que nazcan niños más españoles, etcétera. Pero de todas maneras, el que la natalidad pueda ser muy pequeña no significa que tú puedas perder la idiosincrasia de un país. Y pongo, por ejemplo, un país dentro de la Unión Europea, aunque no está enmarcado, que es un ejemplo de país con natalidad baja y que no pierde sus valores. Y es el Vaticano. En el Vaticano, lógicamente, la natalidad no creo que sea muy grande. Sin embargo, no tiene riesgo de islamización, porque en el Vaticano, si tú quieres vivir ahí y te quieres integrar, son muy cuidadosos de quién entra y quién está en Ciudad del Vaticano. Entonces no tienen ese riesgo, no te encuentras gente como en Londres y como en Bruselas cantando a la Meca y tal, pero dices, bueno, pues oye, pues es un país, natalidad baja, y no tiene riesgo de perder sus señas de identidad. Te lo digo por ejemplo. Es que, como muy bien apunta, aquí es que además vamos a correr el riesgo de una pérdida de identidad nacional, porque estas políticas de inmigración descontrolada, ilegal, masiva, lo único que van a desembocar es en eso. Hay municipios como Salt, en Gerona, donde el 80% de los nacidos son de padres extranjeros. Es que eso es inviable. Es inviable por lo que acaba de apuntar Marcos, porque al final pierdes esa identidad nacional, pierdes esos valores, el mundo occidente como tal puede estar en peligro. Y no solo es Arnaldo Otegi, o sea, aparte del Vaticano hay que mirar también a Arnaldo Otegi, que parece ser que a él sí le está permitido, el que no quiere perder el País Vasco, la idiosincrasia, y en estos momentos va a tener medidas o está pidiendo medidas de ese tipo. Oye, ¿por qué no aprende, por qué no copia, en vez de en otras cosas a Bildu, no lo copia Sánchez a esto para precisamente preservar porque la no identidad española? Bueno, efectivamente, yo, mi niña que está yendo al cole, yo lo que quiero es que conozca la España que yo he conocido, que pueda tomar jamón y cosas de ese tipo sin ofender a nadie en un bar, ¿no? Y que tenga unas series de valores, como por ejemplo que pueda hablar libremente, en fin, pueda jugar al mus, que pueda jugar al mus y que no sea señalada por una serie de cuestiones que ya ven ustedes que estamos frente a una auténtica amenaza. Doña Ainhoa, en particular va a haber una conexión, porque claro, hablamos de familia toca muchos temas. Me imagino que habrá conexión con, por ejemplo, otras portavocías nacionales, como puede ser la de Juventud, la de Vivienda, porque prácticamente todas. En el fondo lo que tenemos que hacer es, por así decirlo, una trinchera común en la que se ponga freno a una serie de problemas que tiene nuestro país, ¿no? Eso es. Vox ha apostado por estas 12 portavocías, pero aunque cada uno de nosotros podamos llevar el mensaje por todo el territorio nacional de Vox en materia, pues eso, de familia, de seguridad, de inmigración, estamos vinculados, queramos o no, pues porque, como decía antes, nuestros jóvenes, si no tienen la posibilidad de emanciparse, porque no existe vivienda asequible para ellos, para los jóvenes, para las familias, no van a querer formar una familia. Si no tienes una estabilidad laboral, tampoco te lo puedes plantear. Entonces, todo está intrínsecamente relacionado. Hicimos una encuesta en este programa hace tiempo sobre los problemas que le preocupaban a los oyentes de Radio Libertad relacionados con España. Y fíjese, señalaron la corrupción, la inseguridad relacionada con la inmigración ilegal y señalaron la natalidad como uno de los grandes problemas de nuestro país. Es que es una verdadera emergencia demográfica, de verdad, lo que estamos viviendo. Y es que es tan sencillo como eso, como si no hay niños, no hay futuro. No hay más. Marcos de Quinto decía yo que había aportado 4 niños al sistema de pensiones. Don Juan Carlos Telle también ha aportado 3, que son los que van a sostener las pensiones del futuro. Esperemos. Yo no sé, don Juan Carlos, si tiene alguna pregunta para Sí, doña Ainhoa. Pobrecitos mis hijos y los de don Marcos, mucho peso. Sostener las pensiones del futuro es mucho peso, y tal y como está el patio, peor. Pero es injusto una cosa, discúlpame, es injusto. Yo siempre digo que los que tienen 3, 4 niños, 5 niños, que no deberían de pagar impuestos. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando tú tienes un hijo, imagínate, yo tengo un amigo de mi misma edad, cuando yo tuve mi primer hijo con 20 y tantos años, tengo amigos solteros que tienen mi misma edad. Pues oye, yo he tenido que gastarme el dinero en pañales, en leche materna, en un montón de cosas, y mis 4 hijos, al final, no sostendrán a mí mis pensiones, sostendrán las mías y de mis amigos solteros que se lo han pasado muy bien, que no han tenido esos gastos y que han podido hacer muchos viajes. Antiguamente, en el Far West, en España,
tu seguridad social eran tus hijos, porque eran los que te ayudaban a cultivar tus tierras, el campo. Cuantos más hijos tenías, oye, pues tenías más asegurada la vejez. Pero bueno, como ahora los hijos ya se los queda el Estado y el dinero que van a dar de pensiones no son para ti, sino son para distribuir para ti y para los que son solteros, digo, hombre, pues entonces que pagan impuestos los solteros porque se van a beneficiar de la seguridad social que mis hijos van a pagar y no han tenido ni han contribuido al coste de lo que me ha sido para mí tener a mis hijos, oye, pues colegios, médicos, etcétera. Esto es una medida que es bastante lógica y que quizás podría enfocarse, no sé, ¿no? Dentro de, por ejemplo, los tramos impositivos del IRPF, ¿no? Quítese para aquellas personas que, por ejemplo, han aportado un hijo, 2 hijos, 3 hijos. En fin, si es que es posible. Yo creo pero que... si te dan 300 euros, oye, tú trata de mantener un hijo con 300 euros un año. Eso como poco, efectivamente, con 300 euros no tienes ni para empezar. Ese famoso cheque bebé que te dan a veces las administraciones autonómicas, que es como, bueno, muchas gracias, pero menuda broma, ¿no? Cuando se hablan de esas pequeñas subvenciones al cuidado, por ejemplo, de los hijos en el primer año. Sí, decía que, pero es que es necesario ponerlo sobre la mesa y luego ya plantear las medidas. Por eso se agradece que haya ya una portavocía de familia. Yo cuando hemos hablado de familia, cuando se empezó a elaborar la ley de familia en el Congreso, yo escuché a, no sé si era Yone Belarra, una de estas, hablar de que el compañero de piso también era familia. No, tu compañero de piso es tu compañero de piso, tu perro es tu perro, le quieres mucho y le sacas a pasear todos los días y es tu compañero de vida, si quieres. Pero tu familia, es tu esposa, tu marido y tus hijos. Luego ya tus ascendientes, tus padres, tus abuelos, etcétera. Y es importante poner el foco en la familia, en volver a recuperar la familia, porque cuando todo es familia, nada es familia. Vamos a ver si nos entendemos. Un matrimonio con hijos es una familia. Y centrándonos en eso tan sencillo, se puede empezar a construir algo, creo que algo importante. Yo llevo 20 años, 25, yo que sé, los que llevo ya trabajando en medios de comunicación, y yo no sé cuántas noticias he leído ya sobre la cantidad de inmigrantes que hacen falta para sostener el sistema de pensiones. No he leído ni una noticia, ni una, sobre la cantidad de hijos que hace falta para sostener el sistema de pensiones. ¿Por qué este régimen que vivimos ha eliminado de la ecuación la familia? Porque cuando eliminas la familia, destruyes la base de cualquier sociedad. Y ya entramos en lo que hablaba Marcos, de islamizaciones, de pérdidas de identidad. Yo no voy a entrar ya en ese debate, que ojalá pudiera entrar y hubiera tiempo, pero sí en la familia en sí. Cuidar la familia es fundamental. Y además da resultados. Aquí en España está prohibido, entendedme, ¿vale? Yo hablo de lo que quiero, pero los medios de comunicación tampoco hablan de Hungría. Es un país proscrito. Lo que estuvo Orbán aquí era como ¿quién ha venido aquí? El señor el mal. Hungría tiene unos datos espectaculares, pero espectaculares, de crecimiento económico gracias, entre otras cosas, a las políticas familiares. Cosas muy sencillas, eliminar IRPF a las familias numerosas, ayudar a las madres a que puedan tener hijos, y digo a las madres porque también podría abrir otro debate, no es lo mismo una madre que un padre, en el núcleo familiar, en los primeros meses, en los siguientes meses, en la edad adulta, son cosas muy distintas. Pero como desnaturalizamos todo, y aquí en España llevamos 40 años desnaturalizando todo, especialmente los últimos 20, desde el fatídico 2004, pues hemos perdido esa batalla, está perdida de momento. Por eso yo, que no tengo ninguna afiliación partidista ni con Vox ni con nadie, sí agradezco, en este caso a Vox, porque es quien lo ha hecho, que ponga como algo relevante, como uno de los puntos fundamentales, uno de los pilares, la familia, porque si volvemos de verdad a recuperar ese debate, creo que España podría tener, que yo soy muy pesimista, yo no sé si me conocen mis intervenciones aquí, es verdad que suelo ser bastante pesimista, pero creo que podríamos empezar a tirar hacia adelante solamente con ese pilar de la familia. Luego ya muchos otros, y dejándonos también de juegos de trileros. La España rural hay que repoblarla, hay que poner wifi en el campanario de la iglesia de Teruel. El reto digital. Pongamos wifi, me parece muy bien, pero wifi. Si hay una señora viviendo allí de 84 años y otro paisano de 65 años, el wifi no sirve para nada. Si metes a 4 niños allí, ya verás cómo utilizan el wifi. Es sencillo. Sí. Don Marcos de Quinto. Sí, comentar que efectivamente esto depende de una estrategia de la ultraizquierda, que siempre ha sido así. Desde siempre el Partido Comunista, tanto en la URSS como en China, como en tal, hablan siempre del hombre nuevo, de la creación del hombre nuevo. El hombre nuevo es un hombre
al servicio del Estado, en vez del Estado al servicio del hombre. Y para conseguir ese hombre nuevo, y hablo de la Cuba comunista, etcétera, lo más importante es quitarle a la persona los referentes. Y el primer referente es la familia, es la religión, es la patria. Ha cambiado, lógicamente, no estamos en Corea del Norte en estos momentos en España, pero cuando la ministra Celaá decía que los niños no pertenecen a los padres, sino al Estado, brutal, de alguna manera está refiriendo lo que es exactamente ese tema del comunista. Cuando de repente, ¿te acuerdas aquella portada del ABC que salían como 20 tipos de familia o algo así? Curiosamente, la única que no salía era la familia musulmana, que sí es real, oye, tener 25 mujeres, pero no, esa no. Pero salían 20 tipos de familia. Cuando tú colocas 20 tipos de familia, te estás cargando el referente de la familia tradicional, porque las equiparas. Lo mismo con la religión. Cuando tú la religión dices, es como pertenecer a un equipo de fútbol, porque todas son iguales, da igual ser de una cosa que otra, tal, pese a la herencia que nosotros tenemos, de alguna manera las estás bajando todas a un mínimo común denominador. Y, por supuesto, para cargarte el concepto de patria y de nación, tú lo que haces es crear subnaciones que compitan con eso de manera que lo vuelas por los aires. Luego, es una parte de una estrategia que lo primero que tiene que entender la derecha es que esa estrategia es ahí, entenderla, identificarla. Es cargarse la familia, cargarse las religiones, cargarse el concepto de nación. Y una vez que tienes a la gente ya sin referentes, y también toda la parte tradicional de la cultura, me cargo los toros, me cargo cosas que unían a la gente, porque los toros había gente de izquierdas, de derechas, ricos y pobres, tal. Entonces, todo eso te lo cargas, y una vez que te lo cargas, ya la gente es mucho más manipulable. Por lo cual, yo creo que es muy importante, entendiendo que esos son los frentes que trata de atacar la izquierda y que además lo lleva atacando desde siempre, es decir, está dentro de lo que son las raíces del comunismo, identificarlo y empezar a hacer cosas para contrarrestar, que es un poco lo que tratamos nosotros de pie en pared de hacer. Identificar esa trinchera común y desde diferentes puntos, ¿no? intentar atacarlo. En el caso de la familia se estudiaba antes en el colegio, en la EGB, que era la célula de la sociedad. ¿Os acordáis? Sí. Esto ya, como es una cosa muy facha, pues no sé si se sigue estudiando, ¿no? Lo de que es la célula y que por tanto tiene que estar en el centro de la sociedad. Frente a esas ayudas que casi son limosnas, como decía don Marcos de Quinto, esas rebajas que se quedan prácticamente en nada. Pero ahí hay que reconocer a Sánchez, que es un gran defensor de la familia, porque tenemos a Begoña, tenemos al hermano, entonces, es decir, en ese sentido, él de la familia, diría yo, pero es un gran defensor de la Rosa familia. Nostra, de la Rosa Nostra. Claro, entienden ustedes esa ironía, pero claro, es que vemos ese paradigma, ¿no? De dónde acaban esas ayudas y dónde acaban precisamente esos bienes. A mí lo que me llama la atención es como frente a programas muy abstractos, como puede ser la Agenda 2030, ¿no? Que dices, no, es que hablamos del desarrollo, porque no queda muy claro. ¿Qué es lo que propone Vox? ¿Qué medidas concretas? ¿Qué programas concretos se ponen encima de la mesa? Me gustaría comenzar dándole toda la razón a las afirmaciones que ha establecido, porque existe una reingeniería social tendente a manipular pues la voluntad de las personas y cambiar la sociedad. De hecho, vemos como cada vez se demoniza más al hombre, se presenta la maternidad como una carga, cómo existe un adoctrinamiento en las aulas insostenible. Y esa célula básica que decía Carmen, que era lo que estudiábamos en la EGB, desaparece, pero si lo pensáis bien, tiene sentido, porque esa célula básica era el garante último de la educación, el garante último de la seguridad familiar, de la economía familiar. Y por eso esas élites globalistas, con esas agendas globalistas, lo que están tratando es de manipular y de llevar por el terreno que ellos quieren. Y en cuanto a las medidas, pues efectivamente pasa por medidas fiscales, evidentemente. Se tienen que bajar los impuestos, se tiene que hablar de incentivos para que la gente quiera tener hijos cuando quiera tener hijos. Y además que se les permita conseguir una conciliación real, familiar y laboral. Pero junto a ese tema fiscal, que es fundamental, no es el único. También hablamos de un plan de vivienda. Hace relativamente poco Vox presentó en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley de un plan de natalidad. Y ese plan de natalidad es un plan de vivienda, reducciones fiscales, conseguir esa educación de 0 a 3 años gratuita.
Pero junto a todas estas medidas económicas, sociales, hay que hablar de una verdadera batalla cultural. Porque es lo que estamos perdiendo, es lo que apuntabais antes. Y poco a poco eso va a ir desapareciendo, y como no nos lo tomemos en serio, acabaremos perdiendo esa identidad nacional y acabaremos sin tener el futuro que merecemos. Efectivamente, yo creo que el primer paso está en asumir que nos enfrentamos a un cambio cultural, que hay que ponerle freno. Hablamos de esa trinchera común y sobre todo a una inmigración ideologizada que puede terminar por cambiar lo que actualmente tenemos en nuestro país. Frente a eso, lo que propone Vox es poner a la familia en el centro de la sociedad con medidas concretas frente a esas agendas globalistas, con medidas particulares como bajar los impuestos, los incentivos y el plan de vivienda. Doña Ainhoa García, sé que tiene que irse a la Asamblea de Madrid porque es importante trabajar. Además de lanzar el mensaje, hay que hacer medidas concretas. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Un placer estar con vosotros siempre. Muchas gracias. Y sobre todo que sigan dando pasos adelante para esa trinchera común, que es seguir manteniendo España tal y como lo conocemos. Muchísimas gracias, Ainhoa. Y nosotros vamos a hacer ahora una pausita publicitaria y enseguida viene nada más y nada menos que Gonzalo Alonso, al que apodamos cariñosamente el jamonero. Luego les cuento por qué le llamamos así. El Toro TV también es Radio Libertad. Morán Ópticos, tu óptica familiar de confianza. Con un gran equipo de profesionales ópticos optometristas, ofrecen a sus pacientes la mejor solución a su problema visual con ayuda de la mejor tecnología. Cuidamos de tu salud visual y auditiva. Además, cuenta con un gabinete audiológico cuyo objetivo es mejorar la comunicación y la calidad de vida de las personas con problemas de audición. Todos los socios del Club de Amigos tienen unas ventajas y descuentos sorprendentes. Ponte en contacto con Morán Ópticos, tu óptica de confianza. Te esperamos. Sintoniza la libertad en tu radio. Radio Libertad. El restaurante El Torreón está de moda. Vende copas a la cima del Monte del Pardo. O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña. Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. Os voy a contar cómo conseguir un jamón si es que todavía no os habéis apuntado. Hay una página web en la que es muy fácil inscribirse, rellenáis un formulario y Radio Libertad está sorteando jamones. No lo estoy sorteando yo, sino que lo está sorteando don Gonzalo Alonso, que por eso se le apoda cariñosamente el jamonero. Don Gonzalo, muy buenos días. Buenos días. Lo más importante, cuéntenos cómo inscribirse en este sorteo de jamones. Pues para entrar en el sorteo es muy fácil, sorteo radiolibertad.es, nombre, apellidos, código postal y correo electrónico. Fundamental, nombre, apellidos, código postal y correo electrónico para que sepamos. Pero al igual que en las elecciones de Estados Unidos, como no se pide el carnet de identidad, uno puede tener varios correos electrónicos y apuntarse varias veces. Bueno, lo importante es que sea una persona ecuánime y que don Marcos de Quinto no esperaba de usted que fuera a utilizar estas tretas. Eso sí, puede apuntarse toda su familia, amigos, se lo pueden contar a quien quiera, porque no es uno, no son dos, no son tres, son muchos los jamones que estamos dando. El de ayer se iba a Zaragoza, si no me equivoco. Don Gonzalo, ¿tenemos nuevos ganadores? Nuevos ganadores, varios. 5. Varios, 5 nuevos ganadores, pero sí estamos. Todo por la capacidad que tiene el concurso y el trato que ha tenido la gente con nosotros. Efectivamente, porque estamos premiando la fidelidad de todos los seguidores de esta casa, de Radio Libertad y de Mañanas en Libertad. Ya les dije yo que no era ni uno, ni dos, ni tres, y además jamones de El Pozo, que eso significa garantía de calidad, que están hechos en España. En fin, lo mejor de lo mejor. ¿A dónde se van esos 5 jamones, don Gonzalo? Hoy tenemos Zaragoza, La Coruña, Madrid 2 en Madrid y Barcelona. Bueno, pues enhorabuena a los premiados. ¿Decimos los nombres, Gonzalo? De Zaragoza, Ramón Fernando Perello. De La Coruña, Enrique Estella Ledo. Madrid, María de la Soledad Monforte Moreno y Alfonso Díez Cornejo. Y Barcelona, Antonio Martín. Bueno, pues a Ramón, a Enrique, a María Soledad, a Alfonso y a Antonio,
Enhorabuena y muchas gracias por seguirnos aquí en Mañanas en Libertad y por supuesto en Radio Libertad. Mañana vuelve don Gonzalo Alonso, mañana tienen otra oportunidad de conseguir un jamón. Entren en la página web, si es que es sencillísimo, rellenan un formulario y ya están automáticamente participando en este sorteo. Compañeros, si no sabéis cuál es la página web, sorteo Radio Libertad, lo ponéis en cualquier buscador y ahí os aparece, así que luego no digáis. Ya está apuntado, no, ya lo tengo Bueno, apuntado. Es que yo veía María Soledad Carlos... es el nickname que puse en una de mis cuentas. Gracias, Y por cierto, los Enhorabuena jamones a los del premiados. Pozo de la familia Fuertes de Murcia son una maravilla. Y luego también habría que decir lo muchísimo que hace el Grupo Fuertes por la industria cárnica, la industria alimentaria, la agricultura en Murcia, que es sumamente importante. Yo los conozco mucho, Rafael Fuertes y tal, y son una gente estupenda. Sí, yo la verdad es que tengo la suerte de conocer a Inmaculada Cánovas, que trabaja allí en la parte de alimentación, de ganadería, así que sí que es verdad que hace muchísimo por Murcia y por toda España. Jamones del Pozo que se llevan, por supuesto, las personas que participen en este sorteo. En Gonzalo, mañana más y mejor, con más sorteos y más jamones. Muchísimas Encantado. Gracias. Bueno, abrimos otro bloque de tertulia. Teníamos muchas cosas encima de la mesa. Les decía yo el caso de Álvaro García Ortiz, de ese borrado de móviles. Esto pinta, y lo decían ayer los propios ministros a través de un artículo que publicaba Fernando Lázaro en El Mundo, a que es una estrategia de defensa que ya la de Álvaro García Ortiz viene a decir algo así como que las cosas están bastante claras, ¿no? Por cómo está actuando esa defensa y cómo están siendo esas pruebas, ¿no? Con ese borrado tan torpe. Nos reíamos aquí porque parecía casi enternecedor, ¿no? ¿Cómo estaría de nervioso Álvaro García Ortiz para formatear el móvil 2 veces, para eliminar toda la lista de llamadas, para cambiar de dispositivo, para borrar su correo electrónico personal? Sí, mira, yo no voy a ser cuidadoso porque generalmente en estos temas siempre se dice de presunto culpable, pero es que todo lo que hace este hombre, cualquier cosa que hace este hombre es autoinculpatoria. Entonces, oye, pues verde y con asas, porque este hombre ha cometido un delito de revelación de secretos. Eso no lo cambia nadie. Y todo lo que ha hecho, desde no contestar a un juez del Supremo, desde ocultar pruebas, desde todo esto, pues es absolutamente algo impresentable. Lo que es importantísimo es cómo el Partido Socialista trata de cambiar la atención sobre lo que es el delito de revelación de secretos, que lo ha hecho, para que el debate sea sobre la causa, la justificación de por qué lo hizo, si era una causa noble, el por qué lo ha hecho o no, pero ese no es el debate. Aquí no se está juzgando si la razón por la que él comete un delito es loable o no esa razón, sino se está juzgando y se está viendo si cometió o no el delito, independientemente de por qué lo hiciera. Y bueno, toda esta situación, porque yo creo que es vergonzosa, porque lógicamente esta persona en el mundo que se rodea, que es el de la judicatura, jueces, abogados y tal, pues es gente que sabe de derecho, y que este hombre yo creo que ha quedado como un impresentable y quedará como un impresentable y el resto de su vida. Entonces dices, ¿qué le lleva a una persona a seguir amarrándose ahí, a haber hecho esos borrados y todo eso? ¿Por qué lo estará haciendo? Y mi pregunta, que la dejo ahí en el aire, es ¿a quién está protegiendo? ¿A quién está protegiendo? ¿Qué email sería o qué WhatsApps quería que no se vieran? Está haciendo un favor a alguien, porque él ya tiene, yo creo, la vida y el prestigio absolutamente destrozado, tirado por los suelos. Pero si lo está haciendo es, ¿por qué lo está haciendo? Y si lo está haciendo por lealtad o hay alguna otra razón. Esa para mí es realmente la gran incógnita. Y es dramático el daño que está haciendo, por supuesto, lógicamente a sí mismo, a su reputación, pero sobre todo a toda la reputación de la justicia en España. O sea, que es el primer caso en la historia de España de un fiscal general del Estado imputado. Y esto no nos cansaremos de repetir este mensaje para que se den ustedes cuenta de la gravedad de este asunto. Yo creo que este fiscal, si no fuera el fiscal general de Pedro Sánchez, habría dimitido. Quiero decir, ya cuando ya puede ser un presunto filtrador, puede ser un presunto delincuente, puede ser, pero lo que ya no es presunto es el fiscal borrador del Estado. Ya eres el borrador, porque ya está claro que lo has borrado. Ahora habrá que ver qué es lo que has borrado, con quién hablabas. Bueno, esto ya es la causa judicial. Pero yo creo que si no está fuera este hombre, si no ha dimitido, es por no desagradar a Sánchez. Sánchez, yo creo que ya alardea de su posición, de decir, tengo a un fiscal general del Estado, una de las mayores instituciones del país, imputado, pero no va a dimitir. No va a dimitir porque yo no quiero que dimita. Y creo que entramos en un terreno muy peligroso. Acordaos aquí en verano,
cuando hablábamos de Venezuela, Nicolás Maduro, etcétera, que mi apuesta fue que Nicolás Maduro iba a seguir en su silla, y Nicolás Maduro sigue en su silla. Cuando se llega a estos puntos, creo que es muy difícil, volviendo a la encuesta que habéis publicado esta mañana, de la que luego me imagino que hablaremos, que Pedro Sánchez abandone, y para no abandonar es importante alardear de un poder casi absoluto, que es de lo que está alardeando. Yo creo que el fiscal general del Estado no se va por esto. Dicho esto, más allá de los motivos de que no dimita y de la futura investigación judicial, a mí siempre he tenido un debate que es más peligroso: alguien malo o alguien torpe. Pues es que estamos juntando aquí la maldad con la torpeza. O sea, estamos hablando de gente chusca, gente que entra a borrar los WhatsApps, que los destroza. Bueno, pero es que esto no es nuevo. Es que la señora Meritxell Batet, de la que ya nos hemos olvidado porque pasan tantas noticias, cada día un escándalo detrás de otro, impidió que se accediera a la información en el despacho del Congreso de cuando el caso Tito Berni. ¿Os acordáis del caso Tito Berni? Y no pasó nada. Si es que no pasó nada, es que alardean de ello, es que utilizan las instituciones del Estado. La presidenta del Congreso de los Diputados, no hablamos de una diputada rasa, la presidenta del Congreso de los Diputados, la tercera institución del Estado, impidiendo que se acceda a un despacho para proceder a una investigación judicial. Se encontró cuando entraba al despacho unos posits y unos bolígrafos. Claro, habían destrozado todo. Son chuscos, son burdos, pero no son tan cutres como parece. Quiero decir, esto es un alardeo de yo tengo el poder, yo tengo todas las instituciones, tengo la parlamentaria, Meritxell Batet, en su momento, ahora Armengol, tengo la judicial, el fiscal general del Estado, y tengo el ejecutivo, que soy yo. Y ojito, cometeros conmigo, porque yo soy el que manda. Y esto me parece que estamos entrando en un terreno muy, muy, muy peligroso. Esto es un tema mucho más profundo, porque hay una evolución en la delincuencia en España. Antiguamente tú encontrabas a alguien que había entrado en tu casa y por la noche te despertabas y te lo veías, y el tío salía corriendo, saltaba por la ventana. Y ahora, sin embargo, el tío no sale corriendo y se enfrenta contigo con toda chulería con un cuchillo en la mano. Pues a nivel de la corrupción política, esa misma evolución es la que estamos viendo. Porque antes tú pillabas a la del BOE o no sé qué, de todos los temas de corrupción, y esa gente inmediatamente, pues oye, me han pillado, se ponían rojos y salían corriendo, y incluso su propio partido, que a lo mejor conocían perfectamente esos temas, pues entonces se hacían como, uy, qué sorpresa, tal y cual, y entonces lo expulsaban, y ya hasta que otro robara. Pero saltaban por la ventana, huían. Ahora pillas robando a alguien a nivel de política y corrupto, y en vez de salir vergonzosamente y salir corriendo, se quedan y dicen, sí, estoy robando y qué, pero por lo menos no gobierna a la derecha. Y entonces tienes esta chulería de estos sinvergüenzas y de estos golfos que dicen sí y qué, y totalmente descarados. Entonces estamos ante ese fenómeno, que es un fenómeno de desvergüenza, que porque robar y corromperse, pues yo creo desgraciadamente ha habido casos desde siempre. Había desde el cafelito en gobernación y todo este tipo de cosas. Pero cuando se descubría, oye, nadie plantaba cara, decía sí, ¿y qué pasa? Pero es que ahora están diciendo sí, ¿y qué pasa? Y esta chulería, esta desvergüenza es nueva en España y depende de los ciudadanos, porque somos los ciudadanos los que tenemos que reaccionar ante esa chulería y desvergüenza y a golpe de voto sacar a todos estos de ahí. Y sobre todo esa rebelión cívica de la que se ha hablado muchas veces en este programa, ¿no? Totalmente. Que la gente tenga conciencia de lo que está acudiendo, que en muchas ocasiones hablamos de salir a la calle, de esas manifestaciones, y luego a mí me gusta mucho ese mensaje, que ustedes hablen, pues por ejemplo, con las personas de su entorno, de su trabajo, de su familia, que cuenten los problemas reales de España, que se involucren de esta manera, ¿no? Que nos ayuden a hacer esa trinchera común y esa rebelión cívica de la que estamos hablando. En este asunto de la justicia es especialmente sangrante. A mí lo del mantra de, bueno, por lo menos no gobierna a la derecha, lo veo mucho en redes sociales y la verdad es que me escapa mucho, igual que pasa cuando decían, no, bueno, están robando, pero bueno, roban los míos, ¿no? Sí, sí. Que es como, bueno, si van a robar, que por lo menos roben los míos, que es un poco como el dicho, ¿no? De mal de muchos, consuelo de tontos, pues esto es lo que está pasando en nuestro país. No, el Partido Socialista desde que llegó, ¿qué hizo? Desenterramos a Franco, porque ya todo lo que sea contra mí va a ser a favor de Franco. Eso fue la primera dinámica. Y esto que está diciendo Marcos entra dentro de esa dinámica de chulería, efectivamente, porque ya alardean de ello. Antiguamente sí,
los echaban o no los echaban, o los escondían por ahí, te dan un puestecito por aquí en algún sitio y tú cállate, pero vamos a salir diciendo que no permitimos la corrupción. No. Ahora tú la permites y mantienes al fiscal general del Estado en su puesto, y él se mantiene en su puesto porque no quiere perjudicarte o no quiere lastimarte en ese sentido. Pero me parece muy peligrosa esta dinámica de que no pase nada, de que se tapa un escándalo con otro, seguimos hacia adelante. Y luego me gusta mucho eso que has dicho, Carmen, de la rebelión cívica, porque ya es que de verdad es lo único que nos queda. Yo vuelvo a ponerme una cruz en la espalda, a darme latigazos con el periodismo español, ¿no? ¿Quién era? Era Kapuscinski, ¿no? El que decía que la labor del periodismo era encender la luz, ¿no? Para que las ratas salieran corriendo y las cucarachas salieran corriendo y todo el mundo viera dónde está. Ahora los periodistas rescatan a estas cucarachas y se las llevan a una jaulita para que los otros no vayan a por ellos. Es que estamos viendo a los periodistas de este país, de los principales medios de comunicación, diciendo, bueno, borró los mensajes, bueno, borró el Gmail, sí, pero todo esto es porque el novio de Ayuso. ¿Qué cojones me estás contando del novio de Ayuso? Que sí, que al novio de Ayuso que le investiguen quien tenga que investigarle, las veces que tenga que investigarle, 800.000 veces, que me da igual ese señor, no me importa, o sea, no es que no sé, no me acuerdo ni del nombre, me da igual. Estás llamando periodistas a gente que no lo son. No, y se está perdiendo el poder fiscalizador de los medios de comunicación. Por desgracia, Marcos, tienen el poder en los medios de comunicación. Sí, pero otro tema es que no a mí su preparación, su compromiso con la ética ya, que como ya no existe, ya lo doy por perdido. Pero la rebelión cívica de la que habla Carmen es muy importante, porque es que estamos abandonados, es que hemos abandonado los periodistas a la gente, no te digo nada, los políticos, que ya por lo menos lo que dices, antes se iban a un rinconcito y te decían, bueno, tú castigado al rincón, voy a salir, voy a dar un comunicado, si quieres luego te fugas, como Roldán, ¿no? Te vas por ahí, pero yo por lo menos te voy a hacer, ministro Asunción, cómo salió en su momento y cómo compungido dijo que era una vergüenza. Ahora no, es que ahora presumen de ello, y la frase la tienen muy clara. No, es que la ultraderecha, turboderecha, bulo, fango, fascismo, ya está bien, señores. Mariano Rubio era de los suyos, oye, y pisó la cárcel. Y terminó en la cárcel, efectivamente. Es que si eso hubiera sucedido ahora, primero que ni hoy iba a la cárcel, y que si hubiera ido a la cárcel lo indultan mañana. O sea, es que eso es el cambio que ha habido. O termina de comisario de Economía en Bruselas. Bueno, y si eres policía corrupto, pues acabas en cualquier embajada con el doble de sueldo, en cualquier embajada de Europa, y Marlaska te coloca. Es que hay premio. El problema es que además ahora no es que no sea castigada la corrupción dentro del gobierno, es que encima te premian. Y ya vemos, oye, lo que ha pasado con Ángel Víctor Torres y con tal, que es gente bajo sospecha, pues encima, oye, te pongo. Es que antes un ministro se corrompía. Sí. Ahora al corrupto lo nombras ministro, es que porque ahora así es la mafia. Para nombrarte ministro tienes que haber pasado las pruebas y haberte corrompido, porque si no, no te nombro. Porque ya saben que eres uno de los nuestros. Las bandas callejeras, cuando le dicen al chaval, tú apuñala a este y entonces puedes entrar en mi banda. Pues les pasa lo mismo. Y la organización criminal PSOE funciona así. Pero es que es histórico, es que ya no me voy a ir otra vez a la época de los GAL, es que en el caso es que hablaba hace poco y lo tengo todavía grabado a este pobre hombre en la cabeza, en el caso de Marta del Castillo, en cuanto la Junta de Andalucía entró porque una familiar era de la familia del Cuco de tal, se acabó, es que esa niña no va a aparecer en la vida porque la organización criminal, que es el PSOE, ha ayudado a través de un juez, a través de un procedimiento, a través de un ayuntamiento, a través de tal, y esto es cierto de denunciarlo, ha ayudado a que esta niña no aparezca para que no se sepa realmente lo que pasó con ella. Pues esa es la organización criminal PSOE. Así funciona y así tenemos que saberlo. Por suerte, todavía algunos podemos decirlo, pero lo que es importante es que la gente sepa con quién se está jugando los cuartos, porque desde luego no va a salir el ministro de Justicia, el señor Bolaños, a decir, bueno, esto de los borrados saldrá cuando tenga que salir, quiero decir, pero hoy por hoy no va a salir a decir esto de los borrados es intolerable, no se puede permitir que la figura del fiscal general esté. No, al revés, van a alardear de ello y van a apelar al fascismo, al turbofascismo, a los bulos, al fango, etc. Y sobre todo a mí me llamó la atención lo que decía Marcos del Cerrito Iniciático de la Corrupción, todos esos nombres propios que yo decía ayer que el PSOE sí que paga favores. Estamos hablando de Reyes Maroto, que también ha revalidado su cargo dentro del Partido Socialista de Madrid, cómo
se cargaron a Juan Lobato, ¿no? Con ese tema de los mensajes, el notario, etcétera, etcétera. Cómo Óscar López directamente dijo que no se volvía a hablar de Juan Lobato, que era como, por así decirlo, una mancha negra dentro del Partido Socialista de Madrid, precisamente por esa presunta honradez de directamente poner el foco en esos mensajes y en esas filtraciones. Esto es un común denominador del Partido Socialista. ¿Has colaborado con la trama? ¿Has ayudado al sostenimiento de Pedro Sánchez? Pues tienes garantizado tu puesto. El caso de Ángel Víctor Torres, cómo está el foco puesto precisamente en torno a su nombre y todos esos nombres que vienen salpicados por esas declaraciones de Víctor de Aldama y todo lo que se está investigando en el caso de la trama Koldo, la trama de hidrocarburos, las mascarillas, etcétera, etcétera. Yo les decía que son nombres propios y también les explicaba cuán importante es el funcionamiento de los medios de comunicación. Les cuento esto porque en medio de toda esta maraña de informaciones nos ha deleitado el gobierno con una serie de homenajes, una serie de medidas, quizás para ocultar todo esto que está pasando. Ayer mismo Pedro Sánchez acudía a la celebración del 20 aniversario de la Ley de Violencia de Género, una de las leyes, en mi opinión, más nocivas para la sociedad española, en el sentido de que discrimina a los hombres, demoniza a los hombres y además, amparándose en esta ley, se están cometiendo muchas injusticias, muchos abusos judiciales y que realmente es algo preocupante que hace que no funcione bien nuestro país. Pero sin embargo teníamos un acto cargado de lirismo, de actuaciones, de mucha música, muchas canciones y sobre todo muchos nombres propios del Partido Socialista para que don Pedro Sánchez se pueda dar un baño de masas. Esa es una de las cortinas de humo, por así decir. Otra cortina de humo, una serie de medallas y placas que se han dado dentro del Ministerio de Igualdad a nombres propios, alabando la igualdad, alabando la lucha, por ejemplo, contra la violencia de género, entre los que nos encontramos, por ejemplo, a Luis Fernando López Aguilar, con casos concretos, y además él estuvo involucrado en un caso de violencia de género. Don Marcos de Quinto creo que tiene más información al respecto. Sí, no, hay un tema curiosísimo, que hay un tuit de Martina Velarde, que sabes que es una diputada de Podemos, que hace referencia a un artículo de Huffington Post donde dice que Sánchez lanza un dardo a algunos jueces. Creamos sistemas de formación especializados en violencia de género, a policía y a fiscales, formación que a la vista que hemos visto estas últimas semanas no le vendrá mal revisar a algunos operadores del derecho. Y entonces Martina Velarde dice con mucha mala intención: la ley solo sí es sí estaba mal hecha, había democracia plena, no había machistas con toga ni lawfare, pero hoy, quiere decir que, mira, está cambiando todo lo que decía Sánchez de que la ley estaba mal hecha y que había democracia y tal, pues ahora ha cambiado el discurso Sánchez y se está apuntando al discurso de Podemos, a lo que decía Podemos de que aquí hay machismo en las togas y tal. Pero y no pues, solo eso, sino que señalaba directamente a los jueces machistas. Esta ley está siendo utilizada por jueces machistas. Pero este viraje, otro nuevo viraje de Sánchez, quiere decir que se come el terreno, ya no de Izquierda Unida, de Podemos, de la ultraizquierda, porque está cogiendo todas sus tesis. Es decir, lo que es el PSOE en estos momentos es Podemos, pero 3 semanas más tarde. Y se está corriendo hacia la izquierda, que un día se va a caer, de verdad. O sea, que se pongan un casco, porque un día de tanto correrse a la izquierda se van a caer por el borde. De hecho, muchas veces se jactan hablando de la extrema derecha, la derecha radical, la ultraderecha. Bueno, es que el PSOE ya es extrema izquierda con este tipo de mensajes y permitiendo otros mensajes que también son bomba de humo, pero son realmente graves, como por ejemplo las declaraciones de ayer de la ministra de Sanidad, hablando de que el suicidio en el caso de los hombres era mucho mayor porque existía una masculinidad tóxica, amparándose en ningún dato, que esto es una cosa realmente dramática, que la ministra se pueda permitir lanzar este tipo de mensajes. El dato creo que era de Infolibre, me parece. No, es que era un artículo de opinión. De opinión de Infolibre. Pero que es que ni siquiera había un dato fundado que dijeras, no, es que se mueren más hombres y además la culpa de que se mueran por culpa del suicidio es por ese machismo tóxico. No, se lo está inventando absolutamente todo. Hay un tema cuando hay estas desgracias donde un hombre de repente, pues ha cogido y ha pegado un tiro, ha apuñalado a una mujer. Muchas veces la sociedad dice, pues ya podría él haberse pegado el tiro antes en vez de hacer eso. Entonces yo lo que me pregunto es cuántos de esos suicidios son el caso de mucha gente que se ha pegado el tiro antes porque o le han quitado los niños, porque ha visto una situación injusta o cuando se ha visto tal. Y eso sería lo importante, pero desde hace bastantes años las motivaciones de los suicidios ya no aparecen en las estadísticas. Pero muchas veces los hombres no encuentran otra solución más que pegarse el tiro. Si tienen un arma cerca, habría que ver por qué
toda aquella gente se ha suicidado, si estaban pasando unas situaciones complicadas donde a lo mejor se encontraban en una situación de indefensión, y esa es la salida que han visto. Y yo creo que son mínimos, no sé si son 40 los casos o lo que sea, mínimos aquellos casos donde el hombre pega el tiro, que nunca lo justifico, jamás lo justificaría, pero que pega el tiro a la mujer. Pero la mayor parte, posiblemente las veces, se lo pega él mismo. Y sobre todo que es una cuestión... Pero eso no importa, claro, porque son hombres. Es una cuestión sumamente compleja sobre la que no se ponen datos, no hay evidencia científica. Hay que poner datos, porque si tú pones todos los datos de suicidios de hombres unidos al resto, es cuando podrías solucionar el problema. Pero cuando no hay voluntad de solucionar el problema, sino solamente hay voluntad de reafirmar un relato sesgado que oculta gran parte de esas situaciones, pues bueno, pues muchas veces pues alguien se encuentra injustamente tal y toma la solución de irse de este mundo. Es que de hecho para esa izquierda radical los datos es el principal escollo. Claro, para todas esas políticas, esas argumentaciones, esa inclinación radical hacia unas políticas de género que rozan lo absurdo, ¿no? Entonces, el verdadero problema es todos estos datos que ponemos encima de la mesa, incluso con organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, que a mí, esta mañana lo decía, no es una de las organizaciones que más me guste, pero la propia Organización Mundial de la Salud hablaba de casos en los que era igual el suicidio de hombres y de mujeres. Entonces, ni siquiera los datos de organizaciones que ellos tienen como referentes sirven para verificar esta argumentación, que ya les digo, que les sirve para aumentar esos llamados roles de género, implementar esas leyes que realmente lo que están alimentando son las diferencias entre el hombre y la mujer, y sobre todo lo que hacen es plantear unos debates ideológicos propios de tertulia tabernaria, ¿no? Por eso se ocultan datos, directamente el Poder Judicial oculta datos, por ejemplo, sobre parricidios, dificilísimos de encontrar los datos de madres que matan a sus hijos, que por desgracia si echáis un ojo se pueden encontrar, si echáis un ojo son demoledores. Pero bueno, partimos de la base de que se están celebrando 20 años, ¿no? 20 años de esa ley de violencia de género. Una ley que instaló a España en un estado de excepcionalidad judicial. Eso no lo olvidemos. Esta ley tiene un componente nefasto para cualquier democracia, y lo hemos visto en 2 décadas para la democracia española, que es la inversión de la carga de la prueba. Eso es demoledor para cualquier Estado de Derecho, para cualquier sistema jurídico. O sea, quiero decir, ahora, cuando hay una razón de género, es el demandado el que tiene que demostrar su inocencia, en vez de partir de la presunción de inocencia. Ahí ya te has cargado el sistema del Estado de Derecho. Esta ley, por cierto, en su momento fue muy criticada por juristas cuando todavía se peleaba un poquito por sacar la verdad adelante, incluida, por ejemplo, Manuela Carmena. Manuela Carmena, antes de recibir cientos de millones de Miguel Lorente, el que era delegado de Igualdad, secretario de Estado de Igualdad con el gobierno de Zapatero, Manuela Carmena fue demoledora contra la ley de violencia de género. Hay un artículo, creo que en el diario El País, no lo tengo claro, en el que es demoledora en el año 2004 contra esta ley. Ahora, sin embargo, se celebra porque la ley, claro, ha venido acompañada de los famosos acompañamientos, valga la redundancia. ¿Y qué son los acompañamientos? El dinero, los millones para ese invento del Ministerio de Igualdad, que hacen que esta ley sea una ley maravillosa, cuando esta ley lo que hace es invertir la carga de la prueba. Y ya, de paso, si aprovechamos para lanzar una pollita al Poder Judicial, a los jueces, que es en lo que anda Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, como el PSOE, es una persona, el PSOE es un partido parasitario, quiero decir, él sabe absorber lo de los demás, y Pedro Sánchez ha aprendido muy bien de Pablo Iglesias, y ahora estamos pagando esta herencia de Pablo Iglesias, y ahora vamos a vivir meses brutales de ataques contra el Poder Judicial, que yo no tengo claro que el Poder Judicial vaya a salir bien de esta, ¿eh? Sí, perdona, era de lo que decías. El problema ya no es solamente la ley, es decir, el que invierta la prueba, el que tengas que demostrar tu inocencia. El problema es que, en paralelo, puede haber incentivos económicos para que haya denuncias. Los acompañamientos. Entonces, claro, cuando tú ya a una persona le dices, mira, si tú estás en una situación vulnerable y denuncias, pues te vamos a dar una paga o vas a tener un piso. Entonces, eso está incentivando una denuncia que luego, además, posteriormente resulta que en el juicio, pues oye, no se sostiene, pero no pierde ese incentivo ya está. Entonces lo interesante es ver
cuántas denuncias no se han sustentado posteriormente en juicio, pero el incentivo en el momento de haberse hecho ha permanecido, no se le ha retirado. Entonces, claro, tú no puedes tener un sistema que incentive a eso. Seguro que hay muchas causas muy justificadas, pero seguro que hay otras donde están incentivadas económicamente, y eso no puede ser. Ahí es donde se pervierte la ley, efectivamente. Pero está en la ley y los incentivos aparte. Entonces, bueno. Esos acompañamientos de lo que hablábamos Y anteriormente. que podría ser de mutuo acuerdo. O sea, yo creo en estos momentos que había escuchado que había habido casos donde, oye, un matrimonio que está bien avenido, oye, pues mira, dime que me has pegado no sé qué, no sé cuántos, te pongo una denuncia, conseguimos esto, y luego posteriormente vamos a volver a vivir juntos. De esto que os voy a contar, tengo todas las pruebas que queráis, porque esto lo he visto yo en las cámaras del Metro de Madrid. He tenido acceso a las cámaras del Metro de Madrid, esto lo he visto ya periodísticamente hablando, he visto cómo bajan al andén de metro parejas y el hombre empuja, agrede a la mujer, para que quede grabado en las cámaras del Metro de Madrid. La mujer, acto seguido, presenta denuncia contra el marido. A partir de ahí empieza la maquinaria de subvenciones, ayudas, etcétera, y al subir otra vez a la taquilla del metro, y esto también lo he presenciado, se dan un beso y se dicen que en un par de días vuelven a verse. Esta última parte me la he inventado, no sé lo que se dicen entre ellos, pero se dan un beso de despedida. Y me cuentan los trabajadores del Metro de Madrid, con los que he hablado, porque de esto hice yo un reportaje en su momento, que lo hacen a menudo, porque ya tiene la mujer un sistema de garantías, véase piso asequible, véase piso gratis, véase ayudas escolares, véase eliminación de retenciones en Hacienda, véase 20.000 cosas. Y esto que estoy diciendo, tengo todas las pruebas del mundo. Quiero decir, me puede decirlo quien quiera que esto es mentira, porque esto tengo todas las pruebas del mundo y basta con bajar pasado mañana otra vez al metro, estamos 2 o 3 horas y lo vemos. Si el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, y entonces, oye, pues cada vez que se trata de hacer una cosa en principio que suena muy bien y el buenismo, pues al final tú lo que estás abriendo es absolutamente un paso a las estafas y tal. Todo esto que se hace con buenismo, como decir, bueno, pues oye, si una familia en situación de vulnerabilidad y tal no paga el alquiler, oye, no puede ser desahuciada. Pues lo único que se consigue es que la gente no quiera alquilar a gente que a lo mejor no tiene unos grandes ingresos y que tiene 2 o 3 niños pequeños. Es decir, se hace con buena intención y tal. También había que preparaba esto Yolanda Díaz, que decía que los despidos improcedentes la cuantía debería depender de la situación de vulnerabilidad de la persona. Luego, un empresario ante una situación dice, ¿va a coger a una señora divorciada con 3 niños pequeños o a una persona soltera? Pues lógicamente dices, oiga, es que el despido de esta persona me puede costar 3 veces más que el otro. Entonces, el titular está muy bien cuando de repente se preparan estas cosas, pero luego lo que son las consecuencias no intencionadas de cada una de estas cosas es que no las piensan, o a lo mejor es que les da igual, porque lo que quieren es el titular de voy a hacer esto que suena muy bien, aunque luego las consecuencias de eso bien intencionado, pues simplemente tiene el efecto absolutamente contrario sobre esos grupos que pretenden proteger. Tiene varias ventajas, además del titular que lo tienen, y luego, Marcos, yo sé que usted es una persona bien intencionada, pero los gobernantes que tenemos no, y le voy a explicar por qué. Porque esta defensa falsa a la mujer no se hace para defender a la mujer, al revés, se hace para que estos colectivos vulnerables sean expulsados del mercado laboral, sean expulsados del mercado de la vivienda y puedan ya acogerse a este paraguas de papá Estado. Decía Pío Baroja, ¿no?, que lo que se paga en España no es el trabajo sino la sumisión, y un país de sumisos es el paraíso socialista, quiero decir, y estas ayudas no son ni mucho menos para empoderar, como dicen, odio esa palabra, como dicen ellos mismos, a mujeres o colectivos vulnerables, sino que al revés les estás afectando y atacando, porque llega el empresario y evidentemente va a tirar hacia el otro lado, porque al final termina pasando esto. Así que de verdad esta ley yo creo que fue uno de los principios del fin, otra vez gracias a José Luis Rodríguez Zapatero, y es una ley nefasta y estamos viendo las consecuencias, y es una de las partes de esta demolición del Estado de Derecho que tenemos en España. Fíjense ustedes, ley nefasta, llevamos 20 años y los socialistas celebrándolo y haciendo discursos ad hoc para Pedro Sánchez. Para que los socialistas, Carmen, y los populares. Quiero decir, bueno, que esta ley lacras, ha conseguido, como digo, a través de muchos millones y muchos
acompañamientos ha conseguido un consenso brutal. Los populares, y fue el fin de Ciudadanos, cuando yo ya no estaba en Ciudadanos, pero cuando votaron a favor de esta ley, que fue al final un escándalo, y yo creo que eso fue el principio de la caída, correcto. La puntilla ya de Ciudadanos. Sobre todo porque estaba discriminando a la mitad de la población, que es a los hombres, con esta ley que para nosotros nos parece, al menos lo que comentamos en esta mesa, algo sumamente grave. Bueno, llega el momento de los resultados de esa encuesta. Viene don Eric Gutiérrez. Don Eric, muy buenos días de nuevo. Muy buenos días, señora Carmen. Y además viene con un regalo en la mano, esta tableta de chocolates y dulces Matías López. Chocolate en la taza hoy, gourmet es lo que toca. Gourmet, porque es que están hablando de cosas tan malas, que va todo tan mal. Entonces yo traigo alegría. ¿Qué más alegría que el chocolate? ¿Qué más alegría que el chocolate? Chocolates y dulces Matías López, que por cierto están riquísimos. Yo lo digo porque soy un experto en esto. Yo ya saben que periodista poco, pero de catador de comida que llega al estudio, digamos que estoy en el top 3, solo somos 3. Yo lo confirmo, también, yo lo he probado y yo lo confirmo. Pues mire, ya que lo ha probado, el chat, imagino que ya sabrían que iba a decir que lo ha probado el señor Marcos de Quinto, por eso en este día, como dice don Marcos de Quinto, le toca a Juan Carlos Tellez, esta preciosa y tremenda. ¿Qué me están diciendo? No, claro, porque saben que usted es de los buenos, y entonces, cómo no, pues quieren que tenga esta encantadora y esta buenísima chocolatina, esta tableta de chocolates Matías López. Ya saben que pueden encontrarlos en su web, chocolatesmatiaslopez.es, o pueden llamar a su teléfono 91 413 35 64. Lo repito, 91 413 35 64, y ahí pues tendrán la suerte de también probar estos chocolates que son espectaculares. Hoy, en este caso, pues Juan Carlos Tellez. Se lo lleva Juan Carlos Tellez a don Marcos de Quinto. Bueno, y maridan muy bien con el jamón El Pozo, ¿eh? Bueno, es que es lo típico que haces ahí, una comida gourmet, que la única manera de mejorarlo es acudiendo este viernes al Ateneo de Madrid a un concierto fantástico, homenaje a los 101 años de Giacomo Puccini, en el que Angélica de la Riva, a quien tenemos bastante estima, va a estar interpretando algunos de los mejores temas. Don Marcos de Quinto le voy a invitar a este evento y allí nos vemos este próximo viernes. Pues entonces trataré de estar en el Por la cuenta que le trae, yo le invito a que se acerque. Ya les digo, al Ateneo de Madrid. Sepan ustedes que es a las 8 de la tarde. Vamos a tener ocasión en este programa, en próximos programas, de hablar con Angélica de la Riva para hablar de este concierto, que la entrada es gratuita, pero hay un aforo limitado. Así que yo se lo digo ya, estamos a martes, hagan plan para este viernes 14 de febrero y acérquense a este concierto, que es más que recomendable. Don Eric Gutiérrez, teníamos una encuesta muy complicada, porque algunos la calificaban de quiniela, es decir, que soy el responsable de estas entonces quiniela. Les preguntábamos a los oyentes, ¿cuándo cree usted que Pedro Sánchez dejará la Moncloa? Dábamos 4 opciones y hay que decir que ha estado reñidísimo, y además muy ajustado. Ha ganado en este caso con un 33%, o sea, un tercio, o sea, no mucho. El no lo sé, que no suele ser la que suele ganar en este tipo de libre encuesta, pero en este caso sí, la gente no lo tiene claro. Es que es muy complicado, y además con Pedro Sánchez hemos comprobado que todo es posible. Acuérdense ustedes que salió del Partido Socialista y por la puerta de atrás. Sí. Y volvió, se hizo con el liderazgo del Partido Socialista y ha acabado en la Moncloa, y se agarra con uñas y dientes al asiento. O sea, que es que todo puede pasar. Siempre puede encontrar un coldo, unas cortinas para tapar las urnas. Él es superviviente, eso es así, y eso es verdad. Sí, y muy bueno, eso hay que reconocerse. Correcto. En segunda posición, con un 25% próximamente este año. O sea, la gente está entre no lo sé, hay dos Españas, o no lo sé, o próximamente este año va a ser ya, con un 22%, muy cerca. En las elecciones de 2027 creen que va a aguantar como sea, pero que en 2027 pues sí o sí tiene que caer, y con un 20% en las elecciones de 2031. La gente es que... Juan Carlos Tellez, que es muy poco optimista, seguro que ha votado esa opción. Yo soy un optimista bien informado, ¿no? Que dice que no, a ver, de verdad es una persona completamente imprevisible. Yo haría un no lo sé de libro, pero también depende un poquito. Quiero decir, Pedro Sánchez se va a ir de la Moncloa cuando se le corte el grifo. Ahora las elecciones de Estados Unidos han ido por un lado, las de Alemania son importantes dentro de un tiempo, y cuando a Pedro Sánchez se le diga tú no recibes más pasta, Pedro Sánchez se irá, pero él no se va a ir por un escándalo del fiscal general del Estado, por 25 imputaciones de su mujer, porque salgan 40 diputados con 50 Jessicas en un apartamento en la Castellana en Madrid. Él no se va a ir por eso ya os lo digo yo desde ahora mismo, y llevo diciéndolo meses. Don Marcos de Quinto, ¿es optimista, es pesimista? Sí, vamos a ver, si él ganara las elecciones del 27, porque eso, los que han respondido se irán el 31, es mentira. Si él ha ganado las del 27, no se irán el 31,
porque tendrá mayoría en el 31 y las siguientes. ¿Por qué? Porque en el 27 nos iremos todos los españoles de bien de aquí, que no aguantaremos, y entonces ya él tendrá el 100% de los votos para lo que queda de año. Entonces, o se va en el 27 o no se va en el 31 porque ya seguirá sin Edie. Esa es mi opinión. Pero hay mucho oyente que evidentemente no se puede poner más opciones, que ponía nunca. No se irá nunca. Claro, bueno, están más ahí. Eso es que gana el 27, entonces no se irá nunca porque ya tendría mayoría, porque España se quedaría despoblada, la mitad de la gente se iría a otros países y él se quedaría con los que tiene pan y aguados y un caso similar al de Nicolás Maduro, ¿no? Con esos fraudes electorales, etcétera. Un par de comentarios, don Eric Gutiérrez. Le leo un par, doña Carmen. El capitán Trueno nos dice: no se va ni restregando con lejía. La gente es que, como decía don Marcos, la gente cree que si gana 2027 no se va a ir de ninguna manera. Y le leo uno más. Fernando Luis nos dice: no la dejará la Moncloa, en este caso. Lo mismo hay que llamar a los de Desocupa. Pues mira, no sería mala, por lo menos para que entren ahí contra la inquiocupación de Pedro Sánchez. Sí, ya vemos que Aldama ya los ha llamado, entonces cuidado, que ya están cerca. Está cerca la cosa. Bueno, don Eric Gutiérrez, muchísimas gracias por darnos la opinión de los oyentes. Don Juan Carlos Tellez, muchas gracias. A ustedes, como siempre. Don Marcos de Quinto, muchas gracias. Les espero a los dos el viernes 14 de febrero en el Ateneo de Madrid, ya lo saben, a las 8 de la tarde. Y nosotros llega el momento de poner punto final a la tertulia con Paco Linares y después viene Gabriel Serrano a contarnos qué van a dar tirando la caña a nosotros y dando caña en el programa del Toro Televisión. Ayer, cuando hablé de la cumbre de patriotas en Madrid, cometí un error. No sé por qué dije día 29. El encuentro tuvo lugar el pasado día 9, sábado. Disculpas y gracias a los que me han hecho ver el error. Buenos días para todos, agradezco la atención. Cuando quiero contar algo en una reunión de cualquier índole, por muy corto que sea el pensamiento o la opinión que quiero expresar, siempre suelo tener 3 etapas. Primero, cuento el hecho. Segundo, lo desarrollo. Y después emito una conclusión. Bueno, pues cada vez me da más miedo hablar, porque casi no he comenzado a expresar el hecho. Ya me están cortando y me agota que cada diálogo se convierta en una discusión acalorada, sobre todo en familia. Es casi imposible expresar un pensamiento redondo. Esto me ocurrió ayer. Decía que uno de los acontecimientos tristes que tengo presente fue la retirada de las tropas norteamericanas de Afganistán por orden de Biden, y el retroceso y las torturas que ha representado para las mujeres. Esto lo intenté comentar entre un grupo de 2 familiares y un amigo. Menudo follón liaron. Apenas empecé a hablar, cada uno salió por los cerros de Úbeda, que si la ley del sí es sí, que si el pico a la jugadora, tal. Opté por callarme y hacerme invisible. Recordé interiormente que hoy es la Virgen de Lourdes. Felicidades a todas las Lourdes que nos escuchan. Y a ella, a la Virgen, le pido por todas las mujeres de Afganistán y del mundo que son utilizadas sin la consideración que debe tener cualquier ser humano. Mañana más y mejor. Punto final.